Nos ponemos serios, vamos a hablar con Gustavo Bruno, el doctor Gustavo Bruno, que está del otro lado para conversar con nosotros. Gustavo, gracias por el tiempo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, Gustavo. Bueno, te agradezco. Complicado el tiempo, ¿no? Complicadísimo el tiempo, realmente. Bueno, tenemos 3 días por delante así y ya después va a mejorar, Gustavo. Gustavo, bueno, vimos una publicación pedida que fue llamada Las ideas no se matan, en un medio gráfico local, contra la carta de documento enviada por el director del hospital, José Luis Neme, y la directora de Asuntos Legales. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿De qué trata esta carta, esta publicación pedida en realidad? En realidad, el doctor Sergio Mauro y yo fuimos notificados con carta de documentos por, según las autoridades, haber adherido a un comunicado que hizo el Frente de Todos hace unos días, pidiendo más que nada y tratando de aportar gente, pidiendo apertura, que las autoridades entiendan que esto no se puede resolver entre pocos, sino que necesita la colaboración de todos. A raíz de eso, a raíz de la adhesión a esa nota, nosotros somos militantes del peronismo de toda la vida, afiliados, y el Frente nos pide si podemos adherir a esa nota, sin ningún problema. No nos parecía que era una cuestión ni ofensiva, ni que iba a provocar ningún tipo de alarma, sino todo lo contrario, advirtiendo nosotros que desde hace bastante tiempo había algunas cosas por corregir en el modelo sanitario nuestro, y que a pesar de haber tenido muchos días sin contactos, sin pacientes con contactos con COVID, veníamos viendo que iba a pasar que cuando empiecen a aparecer los contagios deberíamos estar un poco más preparados. Lo veníamos advirtiendo, lo habíamos hablado con las autoridades sanitarias locales, lo habíamos planteado, habíamos hecho incluso algunas propuestas por escrito, pero bueno, parece que la adhesión a esta nota del Frente de Todos motivó, que no sabemos por qué, una reacción para nosotros absolutamente injustificada, fuera de lugar, porque en realidad nosotros no nos salimos de la propuesta inicial, que era una propuesta sanitaria, y se genera toda una cuestión de acoso político y laboral dentro del ámbito de la salud y en el medio de la pandemia. Gustavo, se ocurrió en otro lado, sí, que en el medio de una pandemia y en estas situaciones se haga una presentación de estas características, digamos, que haya que perseguir a personal sanitario porque piensa diferente de cómo se tienen que hacer las cosas para mejorar, digamos. No de ninguna manera nunca lo hicimos, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer una crítica vacía, digamos. Siempre propusimos y siempre tratamos de mejorar y siempre de colaborar, porque de hecho desde el día 1 estamos trabajando en múltiples acciones que tienen que ver con la salud pública, la atención telefónica del 107, las guardias pasivas, que son todas a la orden, descentralizamos los consultores de cardiología, armamos un protocolo para atención de los pacientes cardiológicos. La patología que atendemos nosotros es la causa número 1 de muerte en el mundo, y Argentina y Chivilcoy no está exento de eso. Entonces veíamos también con alarma que esta cuestión de no mantener un ritmo de atención hospitalaria para aquellos pacientes que no tienen cobertura social y que no pueden ir a la medicina privada, si la salud pública no les brinda una salida, y estamos hablando de otras patologías que no son COVID, el modelo sanitario no le da una respuesta y vamos a tener más enfermos de otras cosas que de COVID. Y todo esto lo veníamos discutiendo, pero bueno, termina con esta intimación absurda, por supuesto, fuera de lugar, espasmódica. Creo que bueno, espero que recapaciten y como dice el comunicado, nosotros tratamos de visibilizar esto porque necesitamos un nivel de organización mayor y necesitamos más cohesión entre lo que son los que dirigen y los dirigidos, y me parece que esto no está funcionando.
Gustavo, la carta que eleva justamente el Frente de Todos, donde está la firma de Gustavo Bruno, sí, la tuya, la firma del médico cardiólogo Sergio Mauro, se titulaba "El intendente necesita escuchar y ser escuchado". En un breve resumen, habla del sistema de salud local que tiene graves problemas, habla del tomógrafo, sí, que no estaba en funcionamiento, y de la falta de insumos. Ustedes están hablando con justificación alguna, con argumentos, porque del otro lado decían que no tenían argumentos para decir esto y que no era real. Sí, en primer lugar, esa carta, como te decías, del Frente de Todo, adhirió muchísima gente, sí. no solamente nosotros dos, digamos. Por eso no entiendo por qué somos los únicos que recibimos una notificación de estas características, porque entonces deberían haber disparado 100 cartas documentos. Si creen que se está generando algún tipo de alarma. Después, lo que nosotros decimos está, digamos, hay probadas muestras, digamos, en cuanto a la provisión de insumos. Hasta hace poco tiempo los trabajadores de la salud no estaban provistos de los equipos de protección personal correspondientes. De hecho, bueno, ustedes que son los que están en los medios de prensa, los medios de comunicación, pueden revisar que se cerraron servicios porque el personal estuvo en contacto, porque no se cumplieron los protocolos en tiempo y forma. También, si revisan la historia reciente, van a ver que el tomógrafo no estaba funcionando en óptimas condiciones. Ese tomógrafo lo pusimos nosotros en el año 2010, un tomógrafo nuevo. Se compró ese tomógrafo y se compró un tubo adicional, que es como si compraras 2 tomógrafos, pero entre el 2018 y el 2019 o el 2018 el tomógrafo estuvo roto 6 meses. Entonces, no estamos diciendo nada, no está inventado esto, digamos. Hace pocos fines de semana el tomógrafo estaba roto, lo reconocen las autoridades. No estamos diciendo esto como una cuestión de una crítica vacía. Lo que estamos diciendo es que el equipo sanitario debe contar con los recursos necesarios para trabajar en óptimas condiciones. Y en el contexto de una pandemia, creo que todos tienen que poner el foco en que los recursos estén dirigidos, estén disponibles al sistema de contención sanitaria, al sistema de atención sanitaria, porque si no, no se puede esperar 90 días y de darnos cuenta que en ese momento, en ese fin de semana, un equipo no funciona. Digamos, yo no le quiero dar mucha más vuelta a esto porque por otro lado me parece ridículo politizar esto. Hablar de política en este momento es una locura. La adhesión nuestra, como de un montón de gente más en la nota del Frente de Todo, lo único que quiso es advertir en todo caso a las autoridades que nosotros estamos dispuestos a colaborar, nosotros estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia. Yo creo que tengo autoridad para hablar porque estuve 8 años al frente del hospital. Fui secretario de salud y director del hospital al mismo tiempo, solo, durante 8 años, y tuvimos la época más transformadora de la salud pública en la historia de Chivilcoy. Hicimos un hospital que era un hospital de campaña y lo transformamos en un hospital de altísima complejidad. Entonces pasamos la gripe A y trabajamos con los mismos profesionales que estamos hoy. Entre todos enfrentamos las situaciones y las fuimos modificando. Creo que tengo derecho a opinar porque hace 30 años que soy médico, hace 25 años que estoy en el hospital municipal y tengo derecho a opinar. Y tengo derecho a opinar de salud. Estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política sanitaria, como dice la nota. Entonces, ser silenciado con una priete de estas características fuera de lugar para tratar de politizar la situación, no sé con qué objetivo, me parece que no es el momento. Me parece que la política se hará cuando pase la pandemia. Deberán los que, y esto lo digo por propios y ajenos, ojo, yo no estoy hablando de una fracción política en particular, lo digo para todos. Nosotros hoy estamos abocados a la pandemia, estamos abocados a la atención de los pacientes, pero sí nos parece que tiene que haber más apertura por parte de las autoridades, porque
claramente ustedes lo ven, las conformaciones de los comités sanitarios, no hay profesionales, digamos, hay pocos profesionales de la salud, y acá hay muchísima gente, y no hablo por mí, hablo de otros profesionales que tienen muchísima experiencia, que tienen un enorme conocimiento sobre manejo de pacientes y sobre todo manejo epidemiológico, este tipo de cosas, que deberían haber sido convocados. Pero claro, ya pasaron 120 días y tenemos 60 casos, entonces me parece que la cosa era antes. Eso es más que nada lo que creo que el espíritu de la carta, ¿no? Bien, estamos hablando con Gustavo Bruno aquí en vivo por la FM 91.9. Gustavo, déjame preguntarte, ¿imaginabas o imaginaban en realidad tanto vos como Sergio Mauro que le llegue esta carta documento? Mira, la verdad que no, porque ya te vuelvo a repetir, la idea nuestra era aportar. Nosotros habíamos tenido ya reuniones previas con las autoridades sanitarias, como te comenté, y de hecho hay pruebas escritas de que nosotros aportamos protocolos de trabajo y demás. Así que en ningún momento ni dejamos de ir a trabajar, ni dejamos de cumplir con nuestro trabajo, ni dejamos de cumplir con nuestra función como organizadores del servicio. Nosotros tenemos un servicio de cardiología que atiende muchísimas consultas, que afortunadamente hoy cuenta con 5 cardiólogos, pero hace 2 años éramos 2. Hoy contamos con 5 cardiólogos que cubrimos todas las atenciones y las consultas del hospital y de los centros de atención primaria, porque todos los electrocardiogramas y todas las consultas que se hacen en los centros de atención primaria vienen al hospital, o en este caso ahora estamos atendiendo en el CAPS de la Unión. Así que me parece que obviamente que no la esperábamos, obviamente que nos descoloca y nos genera una pérdida de tiempo innecesaria, digamos, que las autoridades sanitarias pierdan tiempo en esto y no se ocupen de lo que se tiene que ocupar, me parece un disparate. Y también nos hacen perder tiempo a nosotros, que tenemos que buscar asesoría legal, hacer una respuesta, generar una respuesta a este tipo de acción, que no, digamos, y no es lo común en el, digamos, dentro de las relaciones entre los profesionales. No es común esto, es muy poco común, y ya te digo, esto te lo firmo, es inédito en el contexto de una pandemia. Gustavo, la última que te hago. Hace muy poco llegó una carta de los profesionales de la salud porque se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Es una carta que redacta la Asociación Sindical justamente de Profesionales de la Salud de Chivilcoy SICOP, en donde afirman que un 25% o más de los contagiados en Chivilcoy desde este partido pertenecen al personal de la salud. Digo, ¿cómo lo ves a esta situación? ¿Es un número importante, un porcentaje importante? Mira, eso está en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Claro. El que quiere tener los datos, o el que cree, por lo menos, porque también hay mucha gente que no cree en los datos que están cargados y demás, o aquellos que no creen en las vacunas o los que no creen en los virus, digamos. Sí. Bueno, hay gente que no cree que los datos que figuran en la página del Ministerio de Salud de la provincia sean reales, pero bueno, para nosotros sí, y lo que veníamos advirtiendo era eso. Teníamos un alto porcentaje de personal de la salud que estaban contagiados o que estaban desafectados de su trabajo, porque esto es lo que por ahí parece que no se entiende. La aparición del virus en el personal sanitario genera un efecto dominó que no tiene que ver con que estén todos contagiados, sino que el contagio de uno genera el aislamiento preventivo del resto de las personas. Y de golpe nos quedamos sin un montón de personal, digamos, que está afectado y que debe cumplir una cuarentena obligatoria o debe esperar a que llegue el resultado del hisopado correspondiente, y eso restringe un poco la prestación. O sea, te quedás sin personal, te quedás con menos personal, además de aquel personal que trabaja en el ámbito sanitario, que por tener alguna comorbilidad o ser personal de riesgo no está trabajando. Entonces ya arrancamos con menos personal por eso. ¿Por qué? Porque hay gente que no está trabajando porque se considera personal de riesgo. Pero aparte, por cada personal contagiado o
en riesgo, quedan desafectados los que trabajan también alrededor, y eso está resintiendo la prestación del servicio. Entonces, esto es una realidad, digamos, no hace falta que nosotros lo digamos, está, el que quiera averiguarlo puede averiguar, pero lo que siempre hicimos fue proponer por lo menos soluciones o propuestas discutibles, que se puedan debatir, que se puedan llegar a mejorar un poco para proteger, por supuesto, al personal de salud y de esa manera a la gente también. Uh-huh. Pero bueno, nos encontramos con esta sorpresa que esperemos que quede acá. La verdad que esto, hay cosas más importantes que atender que esto, entonces creo que van a recapacitar y van a dejar que el personal de salud trabaje. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, digamos, tenemos todos los protocolos que nos baja el Ministerio de la Provincia, a través del Ministerio de Salud de la Nación, digamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar que nos dejen trabajar en paz, digamos. Me parece que no es el momento de hacer política, Uh-huh. no es el momento de politizar esto, así que... Perfecto, Gustavo, te agradezco mucho por el tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Ahí está, bueno, el doctor Gustavo Bruno, ¿sí? Hablando de la publicación pedida, que fue llamada Las ideas no se matan, fue expuesta en un medio gráfico local contra la carta documento anteriormente enviada por parte del director del hospital José Luis Neme, quien firmaba, y la directora de Asuntos Legales. Esta primera carta, que justamente fue lanzada por el Frente de Todos, se titulaba "Cómo el intendente necesita escuchar y ser escuchado". Habló en puntos importantes para resumir, claro, que el sistema de salud local presentaba graves problemas. Habló del no funcionamiento de un tomógrafo, que después fue justamente esto dicho por las propias autoridades que hoy presenta el director, justamente el hospital local, y habló de las faltas de insumos, la falta de cuidados. A todo esto, anteriormente hubo una carta que estaba llamada "¿Quién cuida a los que cuidan?", que era justamente del personal de la salud mismo, haciendo referencia a los pocos cuidados que presentan a la hora de trabajar y exponer justamente toda su labor diaria. Y después, lo que yo le decía recién al doctor Gustavo Bruno, es esta carta que redacta, que es larga, pero que tiene puntos importantes, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Chivilcoy, SICOP, que asegura que los profesionales de la salud del partido de Chivilcoy se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Después nos vamos a meter un poquito con este tema. 10:46 de la mañana en toda la Argentina.